y estamos muy felices de darles la más cordial bienvenida a estas nuestras tertulias antroposóficas, hoy que estamos celebrando en la Ciudad de México. Estamos celebrando el Día de las Madres. O sea que si tú estás en México, Tomás nos va a empezar a cantar las mañanitas y todas las demás le vamos a seguir, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a cantar las mañanitas de Feliz Día de las Madres en cualquier parte del mundo donde estés. Si te celebran el segundo domingo de cada mayo. Bueno, hoy es nuestra celebración del Día de las Madres para todas las madres que estén aquí presentes. Mi querido Tom, empieza. Tú nos llevas, ¿vale? Bueno, pues bienvenidas, queridas mamás, en este su día, que pues es un día muy especial. Yo hoy en la mañana como que medité que es interesante que en Alemania, curiosamente, el sol es la sol y la luna es el luna. Entonces, die Sonne, der Mond. Entonces, en Alemania, ahí el sol es la parte femenina. Entonces, todas las madres el día de hoy, a la alemana vamos a decir que son puros soles. Ay, qué pues bonito. Bienvenidas y felicidades. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu no es santo tu día de las madres. Te las cantamos aquí. Despierten, mamás, despierten, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muchísimas gracias, Tom. ¿Vieron? Qué bonitas, todas muy festejadas por nuestro queridísimo Tomás Berlín. El que no llegó se la perdió. Pero ya los que vengan en las nuevas, las personas que vean la grabación van a poder sentirse muy festejadas por esta maravillosa oportunidad de tener a Tomás Berlín cantándonos las mañanitas por el Día de las Madres. Felicidades a todas aquellas mamás que en algún momento de la vida han hecho posible la pedagogía Waldorf en la vida no solo de sus hijos, sino de los hijos de muchas otras personas, y han dejado un legado que se ha convertido en algo que está creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, pues la saludamos con muchísimo cariño. Yo soy Tania Keppel, estoy en este momento a cargo de la editorial Juan Berlín, en compañía con un grupo de maravillosos antropósofos, filántropos y amigos que estamos creando esto para que ustedes puedan tener la pedagogía Waldorf y la antroposofía al alcance de su bolsillo con la mejor calidad posible, y las traducciones de nuestro maravilloso Juan Berlín. Tenemos muchas noticias para ustedes, y antes de que demos las noticias, las vamos a dar hasta el final. Pero ahorita, bueno, vamos a empezar como empezamos siempre, con nuestra maravillosa clase de euritmia. Y para eso, para los que nunca nos han acompañado, tenemos a la queridísima maestra Paola Cohen. Paola es graduada de la primera escuela Waldorf, de la primera escuela de euritmia en la Ciudad de México. Ella fue la promotora, ella fue la que lo hizo posible para México. Estamos muy orgullosos de lo que ha hecho Paola, porque gracias a ella hoy es una realidad, y en muchas escuelas tenemos la pedagogía Waldorf con euritmia, que la euritmia es parte esencial de la pedagogía. Y entonces, sin más, le damos la bienvenida a nuestra queridísima Paola Cohen. Hola, muchísimas gracias, Tania, gracias, Tom, gracias a todas las mamás que están presentes. Muchas gracias, muchas felicidades. Vamos a ponernos de pie para empezar con la euritmia. Por favor, si tienen espacio para pararse y tener como 1 metro, aunque sea de cada lado, atrás, adelante, a un costado, para lograr movernos. Muy bien. Empezamos como siempre con nuestro ritmo.
ritmo Anapest, que es un ritmo griego. ¿Sí? Vamos a empezar con el ancho de nuestros hombros y el largo de nuestro torso. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Y corto, corto, largo. Fluye luz bajo el sol. Clara luz manda el sol. Quiero ser como el sol, ser un sol, quiero yo. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los pies. Sí, los pies van a ser, espero que me los vean, es corto, corto, son pasos casi en mi lugar, y el largo es un paso normal, dependiendo del espacio que tengan, puede ser chiquito o un poco más grande, ¿sí? Corto, corto, paso, corto, corto, paso, corto, corto, paso y corto, corto, paso. Fluye luz bajo el sol, clara luz manda el sol. Quiero ser como el sol, ser un sol, quiero yo. Muy bien, ahora lo vamos a hacer con brazos y piernas. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Y corto, corto, largo. Fluye luz bajo el sol, clara luz manda el sol. Quiero ser como el sol, ser un sol, quiero yo. Muy bien. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Muy bien. Nuestros sonidos están en la zona del sentimiento. A, E, I, O, U. Ahora activamos nuestra voluntad. A, E, I, O, U. Activemos nuestro pensamiento. A, E, I, O, U. Verso del calendario del alma, escrito por Rudolf Steiner, traducido por Juan Berlín, para la primera semana de mayo. En la luz de la hondura
En el espacio fecundamente teje, revelando la divina creación. En ella aparece el ser del alma, expandido a la vida cósmica y resucitado del dominio interno, de su estrecha mismidad. En la luz desde las honduras del espíritu, en el espacio fecundado teje, revelando la divina creación. En ella aparece el ser del alma, expandido a la vida cósmica y resucitando del dominio interno, de su estrecha mismidad. En la luz desde las honduras del espíritu, en el espacio fecundamente teje, revelando la divina creación. En ella aparece el ser del alma, expandido a la vida cósmica, resucitado del dominio interno en su estrecha mismidad. Lo vamos a hacer una vez más con los sonidos, otra en silencio, pero quisiera que empezaran a sentir cómo a través de nuestro cuerpo podemos tener otra vivencia de estos versos, ¿sí? Se hace mucho más claro el contenido cuando los movemos. Una vez más y luego en silencio. En la luz que desde las honduras del espíritu, en el espacio fecundamente teje, revelando la divina creación. En ella aparece el ser del alma, expandido en la vida cósmica, resucitado del dominio interno de su estrecha mismidad. En silencio. Muchas gracias, continuamos, gracias. Muchas gracias a ti, mi queridísima Paola. Gracias, nuestra maestra Paola, que Gracias, nos acompaña Paola. con la euritmia. Y ahora, para los que no sabían, para quienes no se habían unido a nuestra tertulia en el pasado, les quiero presentar a nuestro queridísimo Tomás Berlín. El maestro Tomás Berlín es arquitecto de profesión. Y denme un segundo para poner mute acá. Y nos está acompañando ahora con la tercera conferencia de paidología. Y bueno, vamos a dejar un espacio muy, muy amplio hoy para preguntas, porque queremos responder todas sus preguntas, queremos que todos puedan tenerlo
Muy claro, cualquier duda que tengan, por absurda que parezca, por sencilla que parezca, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo porque dicen que es mejor quedar en ridículo que quedarse con la duda. Así que, bueno. Se fue la transmisión. Bueno, bueno pues los dejo con mi queridísimo Tomás Berlín, nuestro queridísimo VIP Star. Muchas gracias, Tania, y nuevamente bienvenidas. Me da mucho gusto ver caras conocidas. Por ahí hay una que es de mi infancia, que me da mucho gusto tenerla aquí. Maestras queridas, Beatriz, bueno, saludo a todas y felicidades a las mamás y pues qué bueno que están aquí. Estamos ya en la tercera conferencia de paidología y como ustedes se dan cuenta, esta obra de paidología de Juan Berlín fue escrita precisamente para los cursos que dio él para los maestros de las primeras escuelas Waldorf. Entonces son 6 conferencias en 6 sesiones donde se están preparando a las maestras que luego fueron las que estuvieron trabajando en la primera escuela Waldorf de México. Y entonces, en esta tercera conferencia, inicia con una frase muy conocida que se usa mucho en el discurso oficial, que los niños, que la educación trata de desarrollar armónicamente, busca desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y bueno, pues eso suena muy bien, pero el problema es que les voy a pasar aquí a ver, aquí está. Aquí esta es lo que dice Rudolf Steiner al respecto. Las frases vagas y generales, como por ejemplo desarrollo armonioso de las facultades y dotes, u otra por el estilo, no pueden servir de fundamento para un genuino arte de educación, sino que éste solo puede ser edificado sobre un conocimiento auténtico de la naturaleza humana. Esto es lo importante. O sea, si no conocemos a fondo la esencia del ser humano, entonces va a ser muy difícil educación que le haga justicia. Ahorita en la presentación de Paola, ella mencionó estas 3 grandes facultades del alma, que es pensar, sentir y querer. Son los sentimientos, el pensamiento y la voluntad. Entonces, si solamente conocemos el mundo del pensamiento y la mente y construimos ahí nuestra educación, entonces obtenemos esos planes oficiales sobre la educación. Hoy en la mañana, por curioso, me metí ahí en el plan de estudios de la UNAM, Pedagogía, y viene ahí Psicología y Educación. Es toda una materia de las principales. Entonces me metí ahí para ver de qué se trata, y curiosamente se menciona a Marx, se menciona a Darwin, se menciona a Piaget, a Freud, pero no se menciona a Rudolf Steiner. Rudolf Steiner totalmente desconocido para la educación oficial en la máxima autoridad, que es la UNAM. Entonces, esto solo como dato curioso. Ahora, comúnmente se dice que los niños sean útiles y felices.
La utilidad, pues obviamente es un concepto adulto y se refiere a que sean dóciles. Entonces, dóciles es que se porten bien. Ahora, el portarse bien, pues es un asunto muy complejo, como ya nos damos cuenta desde la primera conferencia. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Entonces, si hablamos de pensar, sentir y querer, entonces es importante preguntar en dónde se encuentra en el cuerpo estos tres sistemas funcionales. Entonces, eso también fue un gran descubrimiento de Rudolf Steiner, de manejar estos tres sistemas que son los portadores del pensar, del sentir y del querer. Entonces, el primer sistema es el sistema neurosensor, formar representaciones. Su centro está en el cerebro, pero sus funciones se extienden por todo el cuerpo. El sistema nervioso impregna todo el organismo. Es en la parte de arriba, ¿sí? Aquí es desde donde se desarrolla. Si recuerdan, en una conferencia anterior se hablaba que el desarrollo comienza desde la cabeza. Somos cabeza y a partir de ahí se va desarrollando la parte media y las extremidades. Entonces, en el sistema medio es el sistema respiratorio, circulatorio, que es de nuestros sentimientos y de nuestra sensibilidad. Y este sistema se relaciona con las funciones rítmicas del cuerpo. Su centro se ubica en la región media, torácica del cuerpo. Y precisamente por eso decimos, yo te quiero con todo mi corazón. No decimos, te quiero con todo mi cerebro, ni decimos, te quiero con todos mis pies. Y el tercero es el sistema motor metabólico. Este es el vehículo de nuestra voluntad y comprende todas las funciones no rítmicas dinámicas y que se ubican en nuestro metabolismo y nuestras extremidades. Su centro está en la región abdominal y existen funciones metabólicas y motrices en todo el cerebro. Entonces, si ustedes recuerdan, hablábamos del desarrollo físico. El desarrollo físico va desde el sistema motor metabólico a través del respiratorio circulatorio hacia el neurosensorio. Y el desarrollo físico va desde el sistema neurosensorio hacia el sistema respiratorio y finalmente al sistema motor metabólico, de arriba hacia abajo, la cabeza al centro, a las extremidades. Pero el desarrollo de la conciencia es al revés. O sea, comienza en el sistema motor metabólico, que ahí están todas las actividades inconscientes, los movimientos, el equilibrio, el sentido del bienestar. Luego en el sistema respiratorio circulatorio, ahí están todas las funciones semiconscientes y finalmente la conciencia está en el sistema neurosensorio, el del pensar. Entonces, básicamente, ese es los tres sistemas funcionales que son muy importantes para entender la educación. Y si ustedes recuerdan que en el primer septenio se desarrolla y se desarrolla a partir de la imitación. Luego, en el segundo septenio, que es prácticamente toda la etapa primaria, ahí se desarrolla el sistema respiratorio circulatorio, el de los sentimientos,
Y ahí la autoridad es una autoridad firme. Y finalmente, en el tercer septenio, el sistema neurosensorio es el que se desarrolla, y ahí la autoridad es una autoridad amorosa o una guía o un amigo. Entonces, esto para entender, en la educación, obviamente, todo siempre va a afectar a los terceros. No es que estemos divididos en estos tres sistemas. Son sistemas que interactúan entre ellos, y todo lo que pasa en el ser humano pasa en todos los sistemas. Ahora, precisamente estas frases se refieren a ese hecho de que los tres sistemas funcionales están en interacción entre ellos. No hay pensamientos que no estuvieran matizados por elementos emotivos y volitivos. Todas nuestras funciones neurosensoriales y sus concomitantes de ritmo y metabolismo. Luego, no hay sentimientos que no estuvieran matizados por el pensamiento y la voluntad. Todas nuestras funciones rítmicas van acompañadas de fenómenos concomitantes, nerviosos y metabólicos. Y finalmente, no hay voluntad que no estuviera matizada por consideraciones intelectuales y emocionales. En todo nuestro metabolismo interviene también lo nervioso y lo rítmico. Por ejemplo, los movimientos peristálticos del intestino. El siguiente tema es un tema muy interesante, que es acerca de la fatiga. Si entendemos cómo funcionan los tres sistemas que acabamos de mencionar, y cómo se relaciona ahí la fatiga, entonces vamos a llegar a conclusiones muy interesantes en cuanto a la educación. Entonces, todo es hablando del sistema neurosensorial. Todo proceso muscular produce cansancio. Ambos casos son procesos arrítmicos. El sistema rítmico nunca se cansa. Los pulmones y el corazón trabajan sin cesar, sin cansarse. En cambio, perdón, aquí tengo que aclarar algo. Es el del pensar. Los pensamientos nos cansan. O sea, si estamos pensando y pensando todo el día, entonces llega el momento donde nos fatigamos y donde nos cansamos. Y el motor metabólico, caminando, corriendo todo el día, y no se cansa, es precisamente el sistema rítmico. O sea, los pulmones y el corazón trabajan sin cesar, sin cansarse. Entonces, si enfocamos la educación o la concentramos en la parte rítmica, será menos cansada. Una educación de corazón. Esto se logra dándole a la educación un toque emotivo impregnado de ritmos. Una educación dirigida primordialmente al sistema rítmico. Y eso precisamente es la razón por la que en la educación Waldorf existen tantas actividades que fomentan la parte rítmica. Estamos ahorita teniendo, que es una parte muy importante en la educación Waldorf, pero también está la música. O sea, todos los niños en la escuela Waldorf aprenden desde jardín de niños, la flauta pentatónica,
pero básicamente la flauta y el violín es obligatorio en la escuela Waldorf. Y luego aparte está toda la parte artística de la pintura, de el moldeado con barro. Entonces, la educación se centra en la parte rítmica. Y entonces, así el niño no se cansa tanto. Obviamente, esto requiere del maestro de una concienzuda y laboriosa preparación para que la educación tenga ese toque emotivo. No hay nada mejor que enseñar con arte, dominar el arte de educar. Toda manifestación artística produce vibraciones en el educando. Y bien decía Rudolf Steiner, la educación es un arte y no es una ciencia. Pues muy bien, vamos otra vez aquí. Entonces, básicamente, entonces, pensadores, pero somos pensadores desde el sentir y no desde simplemente de la cabeza. Muy bien, pues hasta aquí. No sé si hay preguntas o si hay inquietudes. O correcciones. Aquí hay varias maestras y maestros experimentados. He participado desde los 70s en la capacitación de maestros, pero en algunas ocasiones sí he tenido la oportunidad de trabajar con los chicos. En sexto primaria he trabajado la geometría, que es un tema que a mí me apasiona mucho. La geometría también precisamente es el arte de expresar las formas, expresar el lenguaje de las formas. Muy bien, entonces, ¿alguien quiere comentar algo? Fíjate que, gracias Tom, muchísimas gracias. Fíjate que cuando mis hijos estaban en la escuela Waldorf, algo muy interesante cuando me explicaron que si los niños regresaban cansados a casa es porque se les había intelectualizado, pero que si estaban hambrientos significa que se les había educado correctamente. Y eso para mí fue una determinante para poner atención si mis hijos regresaban, obviamente, regresaban hambreados, no hambrientos, hambreados. Entonces me dio muchísimo gusto experimentarlo ya sabiendo que solo cuando se les intelectualiza es cuando los niños sienten esa necesidad de dormir. Y cuando se les intelectualiza en el tiempo del segundo septenio, bueno, primer y segundo septenio, si se les intelectualiza a los pobres niños, eso lo van a poder notar en el hecho de que regresen ya sea con hambre o con sueño. Si regresan con hambre, denle gracias a Dios, y si regresan con sueño, tomen las medidas precautorias para que los niños puedan estar en manos de alguien que realmente se ocupe de ese septenio con el estilo y con la forma en que No te oímos, Tania. ¿No? Ay, qué raro. Sí, bueno, te rompe. Pues sí, te rompe el sonido. Sí, tengo muy mala señal, entonces, si quieren lo escribo y ya, ¿vale? No sé si alguien quiere opinar. Yo creo que ahí es importante recordar que en primaria, si estamos hablando que la enseñanza es a través del sentimiento, que es emotiva, entonces si llegan a la casa y les preguntamos, hola hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Dicen, bien. ¿Qué viste hoy? Nada. Pero llegan y dicen, la clase estuvo muy bonita. Entonces, esa es la característica. Los niños no van a decir, hoy aprendimos ahí
la historia de los romanos. No, van a llegar y van a decir, hoy la clase estuvo muy bonita. O en su caso, pueden decir, hoy la clase no estuvo tan bonita. Pero el contenido en sí no es tan importante. Lo que es importante es cómo el maestro tiene la capacidad de enseñar, dar conocimientos, pero envueltos en emotividad, ¿sí? Y obviamente eso es el arte de educar. Y entonces los maestros Waldorf sí aprendieron pedagogía, pero tienen que pasar también por ese proceso de autodesarrollo para poder dominar esta parte de ser artistas de la educación. Bueno, ¿Alguien más quiere comentar? Están poniendo las preguntas en el chat. Yo tengo mala conexión, pero bueno, si yo no las puedo leer, entonces por favor que las lea alguien más. Para continuar con este tema, quisiera comentar lo que nos dice la maestra Marcela, que similar sucede cuando la maestra les saluda y les despide. No sé si saben, bueno, para los que no saben, cuando los niños llegan a clase, tienen que entrar al salón y saludar a la maestra viéndolas a los ojos. Entonces es como una conexión que se hace entre el niño y la maestra, como un acuerdo de yo estoy aquí para enseñarte y tú estás aquí para aprender. Entonces, cuando la maestra la saluda y los despide, las manos tienen que estar tibias. Porque, ¿qué decían? Al despedirse sus manos están tibias y uno puede pensar que hicieron mucho trabajo nutritivo armonioso. Si las manos están frías, predomina el aprendizaje seco y solo intelectual. Entonces, lo maravilloso de la educación Waldorf es que tiene tantas guías que te van mostrando si tus hijos están llevando la educación por el camino correcto o los están llenando de conceptos y atiborrándolos de información que no les sirve para nada. Y no sé si quieran comentar, Paola o Tom, o bueno, la querida maestra Marcela, está preguntando Salvador Gutiérrez, ¿cuál sería entonces el objetivo de la educación para Steiner? Entonces, si alguien de los maestros quiere responder, yo le respondería como mamá, pero prefiero que le contesten primero los papás, digo los maestros. ¿Quién quiere? Yo creí que Margarita estaba levantando la mano, pero estaba diciendo adiós. Podríamos mencionar que cuando se iba a fundar la primera escuela Waldorf en 1919 en Stuttgart, Rudolf Steiner trabajó con los futuros maestros de la escuela, que todos de alguna manera eran maestros, pedagogos, pero ninguno era Waldorf. Entonces, aparte de darles ahí plan de estudios y consejos, ahí están todos estos, ahí nacieron metodología didáctica, que también lo tenemos en la editorial, o los coloquios, pero también les enseñó a meditar a los maestros y les dio ejercicios para aprender a educar el pensar, el sentir y el querer. Entonces, yo creo que uno de los puntos clave es que todo maestro Waldorf también es una persona que trabajó muy fuertemente su propio proceso de autodesarrollo para conectarse con su alma y su espíritu. Entonces, eso es una de las grandes diferencias. Y eso combinado con todas las instrucciones ya prácticas de cómo dar la clase, eso es lo que caracteriza al maestro Waldorf. Y no sé si sepan, pero en la escuela Waldorf, el maestro de grupo es el maestro que lo van a tener de primero hasta octavo año. Es siempre el mismo maestro. Entonces, imagínense, después de 8 años, ¿cómo no va a conocer a fondo el maestro a los niños? Y entonces, es muy interesante pasar por esa parte de inicialmente ser autoridad y finalmente ser el maestro querido guía al que aman los alumnos. Por cierto, en los primeros años de primaria,
los alumnos aman al maestro, todos lo aman igual. O sea, esa es la característica. El maestro es amado, punto. Pero ya en el tercer septenio, ahí ya es amado individualmente por méritos, por reconocimiento, ¿sí? Pues muy bien, eso para que tengan un poco más de idea de cuál es la complejidad de ser un maestro Waldorf. Sí, porque hasta donde yo tengo entendido y que realmente eso es como extensivo, entonces como que de repente nos extienden el brazo y nuestro brazo junto con el de la maestra se convierten en uno solo para tender un puente para los niños. Entonces es tan importante que el maestro se eduque a sí mismo, que se desarrolle internamente, porque el maestro no enseña lo que sabe, enseña lo que es. Y bueno, la maestra Marcela, que hoy no tiene su imagen, su foto y su cámara y sonido, nos está escribiendo que sugiere a los que preguntan sobre su propio autodesarrollo cultivar la autorreflexión, los hábitos, el ritmo, la revisión de su día de manera objetiva, el aprendizaje de un arte o muchos artes y mucho contacto con la naturaleza. Bueno, eso está en el chat. Pero lo que sí quisiera decir es que es muy importante que nos demos cuenta ahorita, por ejemplo, que preguntaba Ana Lilia, tengo un niño de 4 años, ¿cómo llevo todo esto a mi casa para darle continuidad a la educación? Hay 2 cosas que para mí son básicas y que me dijeron a mí que tenía que llevármelo a la casa y que la verdad fue muy difícil porque yo era una mamá totalmente dispersa, pero el ritmo y los límites hacen que los niños tengan una armonía con lo que pasa en la escuela, porque en la escuela tienen un ritmo muy claro. A tal hora pasa esto, siempre pasa esto más, luego pasa algo más y luego pasa algo más. Pero cuando nosotros nos los llevamos a casa y en la casa es un relajo y a veces comemos a una hora y luego a veces otra vez comemos a otra hora y luego que si vamos a visitar a la tía y que si la mamá tiene que trabajar, entonces el niño no tiene una certeza de lo que pasa después de que sale de la escuela. Y eso hace que el niño se encuentre entre 2 mundos que los va a dañar. Entonces, ¿cómo llevártelo a tu casa? Te pongo un ejemplo específico. Sales de la escuela y todos los días, dentro de lo que se puede, tener la misma hora de comida, la misma hora para hacer tarea, la misma hora para bañarse, la misma hora para dormirse, obviamente cuidar que la cena sea 2 o 3 horas antes de dormir para que no tengan que dormirse haciendo la digestión. Hay una serie de recomendaciones que son muy importantes que hagamos para que podamos como papás armonizar con la escuela el proceso para que el niño realmente esté bien acompañado. Ahorita ¿quién puso que no puedo ser que cómo puede ser emotiva? Me acuerdo que una vez me dijo la maestra, oiga señora, ¿no puede ser más cariñosa? Y yo así como ¿de qué me está hablando maestra? Yo soy bien cariñosa. Me dice, no, los niños necesitan el abrazo, necesitan que los toque, el tocarlos, el sentirse que están ahí, el sentir, el tacto es muy importante en los niños. Entonces, eso es una cosa de lo que yo te podría decir, de qué es cómo puede ser más emotiva, es tocándolos, poniéndole el brazo, la mano en el hombro, acariciándoles el cabello, haciéndoles cariñitos. Hay muchísimas maneras, pero realmente es el tacto que puede ayudar a que los niños se sientan presentes y amados, ¿no? Bueno, y entonces dice Mochita, el destino del niño junto al destino del maestro, esa convergencia, ¿qué le invita a reflexionar, Tomás? Esa es para ti, Tomás. Bueno, no se oyó bien tu última frase porque estaba interrumpido. Una de las cosas que me llama la atención y que puede aportar algo aquí a qué hacer con un niño de 4 años, si ustedes van a un jardín de niños Waldorf y escuchan ahí la maestra cómo trata a sus niños, ella no da órdenes, ella canta. Vamos a comer. Hoy somos todos enanitos. Entonces,
es una manera de contactar a través del sentir, del sentimiento. Y recuerden que los pequeños del primer septenio imitan todo. A mí lo que me fascina es ver la cara de los padres que por primera vez van a una clase abierta en el jardín de niños y ven ahí que su niña o su niño de 2, 3 años se sienta, pone su lugar para comer, come y al final de haber comido se levanta y se lleva su plato al fregadero y lo lava y lo pone ahí donde debe estar. Y ver las caras de los padres así, oigan, ¿cómo hicieron eso? Y ya la respuesta es muy sencilla. Háganlo ustedes para que lo vean y así sus hijos van a aprender a hacer todo lo que ustedes quieran. Pero no den órdenes, las órdenes van en el tercer septenio ya, en secundaria y prepa, ahí sí ya pueden dar órdenes. Antes de activar, hay que explicar y hay que hacer la manera amorosa de relacionarse con los hijos. Y recuerden que los niños no piensan como nosotros los adultos. O sea, lo que para nosotros en momento dado es portarse mal, para un niño es simplemente el momento de que ya tiene que sacar toda la energía porque siente el ambiente espeso por alguna razón, los papás están discutiendo y los niños ahí enfrente, entonces de repente tienen que sacar toda esa energía, ¿no? Eso también es muy importante, nunca discutan enfrente de sus hijos. Nunca. Eso háganlo cuando no están presentes y cuando ellos están deben de sentir amor, no pleitos y eso. Bueno, y entonces Claudia está levantando la mano para hacer una pregunta. Claudia, si te puedes quitar el mute para que puedas hacer tu pregunta. Gracias. Buen día a todos. Bueno, más que una pregunta, yo lo que quisiera es compartir como mi experiencia. Yo hoy tengo hijos de 15 y 13, son 2 varones, y hace casi 6 años están en el colegio Waldorf, antes estaban en el sistema tradicional, y yo desde que mi hijo mayor era pequeño, pues intentaba que estuviera en un colegio Waldorf, sin embargo las circunstancias de todo tipo, pues no nos lo permitieron hasta que él llegó a Waldorf a los 10 años. Y bueno, en toda esta etapa, lo que yo les quiero compartir es que yo intenté formarme como maestra Waldorf, las circunstancias tampoco me lo permitieron, y sin embargo encontré como apoyos en unas charlas de metodología paternidad efectiva que me funcionaron muchísimo porque están basadas en la metodología Waldorf, y justo hoy han sido como el complemento para que yo pueda poner en práctica lo que no sé que se hace y que se lleva a cabo en la escuela, en los salones con mis hijos. Por ejemplo, el ritmo ha sido la diferencia entre los gritos, las peleas, las discusiones. Hoy que tienen 15 y 13, bueno, son 2 seres humanos, no porque sean mis hijos, claro, sino lo digo porque el complemento del colegio con lo que mi esposo y yo hemos hecho en familia, en la casa, respecto al ritmo, les ha dado salud física, mental y emocional. Mi hijo era un ser humano que vivía mordiéndose las uñas, muchísima ansiedad, siempre tenía inflamación intestinal, en la escuela siempre decían que estaba gordo, y cuando empezó en el colegio Waldorf, la inflamación incluso de su cuerpo físico, de su estómago, empezó a reducirse, de comer con muchísima ansiedad y con muchísima angustia. Hoy pues ya no existe eso. El maestro incluso me dice que tiene una gran flexibilidad, no nada más de la parte física, sino de pensamiento, le va muy bien en las matemáticas, es un ser humano compartido, amoroso, que le gusta tener como una relación afectiva con todos sus compañeros. Y la verdad es que la adolescencia, a diferencia de muchas mamás y papás que conozco de antes y que tienen sus hijos hoy la edad del mío y de los míos, es el cielo y la tierra. O sea, nosotros no tenemos esas preocupaciones, esas angustias que oigo en esos papás de que ya están empezando con las adicciones, la novia.
mis hijos viven en un mundo lleno de arte, ambos tocan instrumentos distintos, muy encuadrados en lo que les gusta, en la parte personal, o sea, no imitan. El otro día alguien le preguntó a mi hijo mayor qué música le gustaba, le dijo, en realidad todavía no tengo un gusto musical definido, sin embargo, lo que me gusta es, entonces, incluso la forma de expresar lo que piensa y lo que siente, yo lo percibo muy integrado. Alguna vez tuvimos una diferencia familiar con mis papás y entonces mi hijo me dijo, mamá, yo no voy a tomar partido, yo sé que mi abuelo me quiere a su manera y a ti, pues esa es la relación contigo y con tu papá. Yo quiero a mi abuelo y él me quiere a mí. Entonces, este tipo de respuestas a un joven de 15 años, la verdad es que a mí me parece muy sorprendente porque incluso yo creo que a esa edad, la verdad, no tenía esa firmeza de carácter ni de personalidad y sobre todo la seguridad con la que se mueve en el mundo de lo que quiere y no quiere. Va, por ejemplo, a un equipo de fútbol donde van pues muchachos y ya chicas también que no están en la pedagogía Waldorf, y él separa muy bien lo que quiere y lo que no quiere. Lo invitan a fiestas y dice, no, es que esa fiesta no me gusta porque fuman y toman, no se dan cuenta que eh, que se están matando lentamente. Entonces, este tipo de expresiones de observar cómo mi hijo ya reconoce lo que le beneficia, lo que quiere y lo que no quiere, y el hecho de observar que tampoco ninguno de los dos se deja presionar para pertenecer a cierto grupo, me parece que es el resultado de la integración de lo que el maestro nos ha estado compartiendo el día de hoy. Y bueno, pues eso es lo único que quiero compartir. Les agradezco mucho esta información. Me hubiera encantado tenerla cuando mis hijos eran recién nacidos o más pequeños, y sin embargo, hoy, pues evidentemente, Rudolf Steiner se manifiesta en nuestra familia y en nuestras vidas. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Claudia. Bueno, ya quité mi pantalla porque finalmente yo soy la que está grabando, entonces es importante que se puedan escuchar en el futuro. Y Salvador, por favor, cuéntanos cuál es tu inquietud, tu comentario, tu duda. Gracias. Buenos días todavía a todos acá en México. Una pregunta, o sea, como que no termino de comprender entonces esta manera en la que debemos de enseñar desde el corazón y los ritmos, porque pues, creo que todos los niños son distintos, los profesores somos distintos, todos tenemos un ritmo. Y esta manera de enfocarlo desde el corazón, ¿y a qué se refiere específicamente este tema de enseñar desde el corazón? O sea, ¿sería todas las emociones humanas o solo unas cuantas emociones humanas? O no sé, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que dio ahorita de si dos padres están discutiendo y que no lo hagamos frente a los niños, a mí me parece un momento sumamente interesante para enseñarle precisamente al niño cómo de manera amorosa podemos resolver nuestras diferencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque al final el niño se va a dar cuenta cómo lo vamos a resolver y si estamos a disgusto o no estamos a disgusto, son cosas que no podemos ocultar. Entonces quisiera entender un poquito más qué tipo de emociones están como enmarcadas, si es que son las emociones o a qué se refieren en específico a educar con este tema del corazón. Bueno, yo quisiera platicarles ahí de un taller que también doy frecuentemente, que es un tema muy importante para el conocimiento de los niños, que es los temperamentos. Entonces, existen 4 temperamentos. Existe el niño colérico, el líder, el peleonero. Existe el niño flemático, el que todo lo toma con calma, se sienta hasta atrás y calladito. Luego está el sanguíneo, el que está platicando todo el tiempo, distraído, asomándose por la ventana. Y luego está el niño melancólica, que es así el que sufre y todo es complicado. Entonces, desde ahí tenemos 4 tipos de temperamentos diferentes, de maneras diferentes de ser de los niños.
Y eso lo tenemos que respetar. O sea, si hay un niño colérico, es muy probable que se desarrolle como líder y que tenga un puesto de director general en una empresa en un futuro. Pero si es melancólico, entonces no necesariamente va a ser un líder. Pero si queremos que nuestro hijo sea líder y vemos que es melancólico, entonces estamos haciéndole mucho daño. Entonces es muy importante también entender los temperamentos de los hijos, ¿no? Y hay otra cosa muy importante. Un niño antes de los 14 años no tiene todavía la capacidad de formar juicios. O sea, no le podemos pedir la opinión. Entonces, en momento dado, si Salvador dice que es bueno que vean los hijos a los papás, que discuten sus problemas y que llegan a conciliación, eso requiere ya una mente adulta. Un niño no entiende eso. Para empezar, un niño no entiende que en momento dado hay tensión entre sus papás, aunque no necesariamente estén peleados, pero sí hay una diferencia. Entonces, el niño quiere ver a sus papás amorosos, que se quieren mucho, porque yo, por experiencia que he trabajado con niños en terapia, muchas veces me he dado cuenta que los niños se echan encima la carga de que mis papás están peleando por mi culpa. Yo soy el culpable o la culpable de que mis papás estén peleando. Y con esa carga, obviamente, vienen todos los problemas que luego se manifiestan de adulto. Entonces, es muy importante esa parte del autodesarrollo y de llevar toda esa armonía y toda esa parte amorosa que conocen en la escuela, llevarlo a la casa. Por eso es muy importante la participación de los padres en todos los talleres que damos en las escuelas, para que se sintonicen en su manera de tratar a sus hijos, se sintonicen con lo que hacemos en la escuela. Creo que Carolina pidió la palabra. Sí, nada más para terminar con el tema de cómo se educa amorosamente, Salvador. Muchas veces lo que yo conocía como ir a la escuela era que te mandaban a aprenderte las tablas, ¿no? Entonces, pues tú te aprendías las tablas de memoria como periquito. A los niños en las escuelas Waldorf, las tablas se las enseñan por medio del juego, se las enseñan por medio del ritmo, se las enseñan por un medio artístico, las dibujan con los pies, las dibujan con las manos, las brincan, las cantan. Entonces, esa es una manera muy amorosa de aprender. Es una manera totalmente distinta a que te digan, bueno, para mañana todos se me aprenden la tabla del 7. Y tú así de, wow, ¿cómo le hago eso? Es como perico aprender. Y es mucha tensión y es mucho estrés para un niño el que se le pongan exigencias de esa naturaleza. En cambio, cuando al niño le entra la pedagogía de una manera muy armónica por medio del juego y que le entra de una manera artística por medio de dibujitos o por medio de los cuentos, si la maestra les cuenta el cuento de que la niña María iba a cazar mariposas en la montaña, y deja prendo mi cámara, porque, o sea, me acuerdo que era así como de la niña María se fue a cazar mariposas en la montaña, y los niños pintan en arena la M y no se dan cuenta que están entrando conceptos a su mente. Lo que se dan cuenta es que se están divirtiendo, que están jugando con la maestra, que están teniendo texturas en sus manos, que están escuchando historias hermosas y no se dan cuenta que están aprendiendo las letras, ¿no? Entonces, esa es la manera amorosa en la que aprenden en las escuelas Waldorf. Y bueno, no sé si quieren, la maestra... Bueno, yo creo que todos pueden leer el chat, pero de todos modos lo leo para las personas que después no, las personas que después vean la grabación. Cuidado con el término emotividad del cual hablamos arriba. Emotividad debe de entenderse mucho más allá del contacto físico, el cual, a propósito, es súper importante, pero también habría que detenerse a pensar más allá. Por ejemplo,
¿A qué respondo yo? ¿Y cómo respondo? ¿Qué me mueve el alma? ¿Cómo me preparo de manera objetiva para recibir todo lo que ellos traen? ¿Cómo me alimento? Duermo, proceso las dificultades y los triunfos, etcétera. Y ver más allá de lo físico, ¿vale? Entonces, bueno, ya vamos a dar paso a la pregunta de Carolina o el comentario de Carolina, ¿vale? Sí, hola, eh, les hablo de Chile, soy maestra Waldorf también, hola, en tercer grado, estoy pleno entrando al Rubicón, así que está interesante todo esto, llevo ya varios años, entonces igual, pero es la primera vez que hago este grado, así que está muy interesante todo. Y me llegó el libro así, lo tengo aquí, me encantó, muy claro, y de hecho decidí entrar para poder ir procesando ciertas cosas que tienen que ver con mi pregunta. Eh, Me pasa, estoy en un contexto, vivo en la costa de Chile, en Isla Negra, donde vivía Neruda, no sé cómo más famoso por ahí. eh, entonces, en nuestro contexto sociocultural, en el contexto en el que estamos, son las familias muy primerizas en lo que es la escuela Waldorf. Las escuelas Waldorf en Chile se concentraban mucho en Santiago, en la capital. Entonces, en este contexto en el que estamos ahora, perdón, Juan, Tomás, ¿querías decir algo? Perdón. No. Nada más Entonces, asentí. sí, allá. Entonces, me pasa que en el trabajo con las familias, ¿ya? Con las familias, el cómo invitar a las familias, como también esta mamá Claudia, que me encantó su relato respecto a sus hijos. Yo viví una experiencia muy similar con los míos también, tengo 2 varones también. Pero cómo invitar a las familias a trabajar también desde esta armonización de las facultades del alma, del sentir, del pensar, del hacer. Me pasa, por ejemplo, que las mamás, cuando quieren transmitir algo, por ejemplo, tienden a intelectualizar aquello que quieren que los niños hagan. Por ejemplo, como salía por ahí esto no, es que si como educar en la emoción, y yo decía, la emoción no se puede educar, la emoción se siente nomás, está. Entonces, ¿cómo las mamás cambiamos aquello de decir, a ver, como un ejemplo concreto, a ver, de explicarle, mira, tú no puedes hacer esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y en realidad lo que él necesita es tú tienes que hacer esto porque yo sé que lo que te hace bien a ti, en verdad. Confía en mí, soy tu madre, tu autoridad amada, tu maestra, tu maestro, y eso de alguna manera igual llega a la escuela. Entonces, como esto de los niños se nota inmediatamente cuando están muy intelectualizados, porque están más fríos al llegar, porque están así como más chupaditos, les cuesta ponerse colorado en la clase, cuando están en la clase ricos se ponen coloraditos, pero a algunos les cuesta un poco. Entonces, ¿cómo hacemos los maestros como para poder trabajar este entender, porque es todo un cambio de paradigma y de mirada y de ponerse otros lentes, ¿verdad? A las familias. Eso es como mi pregunta. Bueno, para mí, una de las cosas que ha sido básica como mamá, para que yo realmente pudiera entender de qué se trataba la pedagogía Waldorf, eran las juntas con los maestros, en donde los maestros nos decían, ¿saben qué? Miren, en este momento estamos viendo esta clase y esta clase es importante por estas razones. En esta clase vamos a trabajar esto con los niños y en esta y no solo nos lo decían, o sea, llegábamos y nos ponían a hacer ejercicios de no sé, así, o nos ponían a dibujar cosas de dibujo de formas que a veces era, ya saben, en espejo y así, sobre todo en el tercer año, ¿no? Y era el ver al otro y, o sea, nos empezaban a enseñar y ahí es donde empieza toda la educación hacia el adulto, porque el adulto si no está educado, precisamente por eso es tan importante para nosotros que los papás tengan paidología y que tengan estos espacios en donde puedan venir a aprender. Porque si los maestros no pueden transmitir, porque hay muchos papás, y me imagino que ese tal vez es la misma situación en Chile,
que los papás nunca van a las clases, nunca van a las juntas, nunca se comprometen, porque para ellos es una escuela. Y nosotros es importante que les digamos que esta no es una escuela, es un estilo de vida. Es un estilo de vida en donde al niño se le van a dar herramientas como en ningún otro lado para que pueda tener y enfrentar la vida de una manera mucho más sólida y más poderosa. Entonces, yo como mamá te lo digo, a mí me educaron las maestras poco a poco. Y cuando invitan bueno, en la escuela Waldorf, que donde estuvieron mis hijos fue la escuela Waldorf de la Ciudad de México y hacían cursos para padres y maestros y siempre invitaban. Entonces yo creo que el abrirle la puerta a los papás y el tener junta con los papás, el que los maestros van y visitan a la casa y en la casa van y dicen, oye, no, bueno, a ver, espérame, o sea, no hagas esto, no hagas esto, esto afecta al niño. De esta manera, los papás somos intelectuales. O sea, estamos en la cabeza. Entonces cuando me dicen, no quiero que tu hijo vea televisión, y yo o sea, ¿tú quién eres para decir en mi casa, no? En mi casa mando yo. Pero no es que yo mando. Lo que manda es la necesidad del niño. El niño necesita esto, por esto, y cuando los papás tenemos esa certeza de que el maestro sabe lo que está haciendo, porque como papás muchas veces dudamos de nuestra capacidad. O sea, las mamás no crees que decimos, yo soy la mamá, yo ya me la sé todos y yo sé lo que mi hijo me necesita. Claro que no. En el fondo estamos muertas de miedo tratando de saber si lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces, como no sabemos, necesitamos la guía de las maestras y necesitamos una guía sólida y muy clara. Y yo, la verdad, le agradezco enormemente a la maestra Verónica Lozano, que fue la maestra de Jardín de Niños, que me dijo, no, señora, así es. Y yo, no, pero o sea, yo estaba tratando de negociar y yo a mis hijos los estaba enseñando a negociar. Y la maestra me dijo que no había negociación. Y ahí fue cuando entendí que los límites eran muy buenos, porque los límites hacen que los niños se sientan a salvo. Yo como adulto me sentía a salvo cuando me pusieron límites las maestras. Nos educan, entra uno y aprenden tres. Entonces, tristemente, la carga que tienen las maestras es educar no solo a los hijos, sino a los papás. Si lo permiten los papás, los niños van a ser los que tengan la recompensa. Siento que es muy importante venderles una visión. Cuando tú le vendes una visión de qué es lo que quieres para tu hijo, no tiene que ver con que te guste o no te guste, tiene que ver con qué es lo que tú sientes que es mejor para tu hijo. Cuando tú le vendes una visión a alguien, cuando le compartes un sueño, mi sueño es que tu hijo crezca como un adulto completo, sano, próspero, feliz y que tenga herramientas que le van a hacer que la vida le sea muy fácil. Cualquier papá se enrola con eso. Y entonces le dices, y para eso necesitamos trabajar en equipo. Y si no trabajamos en equipo, entonces no va a funcionar. Si tú quieres hacer equipo con la escuela está aquí para ti. Y que la escuela realmente esté ahí para los padres, ¿no? Bueno, esa es como mi experiencia, como lo que viví como mamá y cuando me educaron. Bueno, ahí voy a complementar con una idea de Rudolf Steiner muy importante. Así como Rudolf Steiner habla de que el organismo humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, él también desarrolló toda una idea de una nueva concepción de la sociedad. La sociedad es un organismo vivo que se compone de todos nosotros. Somos elementos vivos que formamos la sociedad. Entonces, en la sociedad también hay cuerpo, alma y espíritu. Que ahí no quiero ni empezar a platicarles porque necesitaríamos 3 horas aquí para que les platique sobre este tema. Lo que sí, a mí me gustó mucho aplicar esto al esquema escuela. Entonces, la escuela tiene también su cuerpo, su alma y su espíritu. Entonces, ahora, siéntense firmes y escuchen. ¿Quién es el espíritu de la escuela? El espíritu de la escuela es el colegiado de maestros, es donde se desarrolla toda la cuestión pedagógica, donde se desarrolla toda la parte de plan de estudios y la parte intelectual, etcétera. Luego, el cuerpo de la escuela es la administración. Es donde se manejan los recursos, donde se establecen los contratos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿quién es el alma de la escuela?
¿Saben quién es el alma de la escuela? Los padres. Los padres son el alma de la escuela. Entonces, si los padres entienden esa gran función que tienen, de que son los sentimientos de la escuela, que es donde se perciben todas las emociones, donde se negocia, donde se llegan a los acuerdos, etcétera. Entonces, esa es la función de los padres en una escuela. Los maestros se encargan de la encarnación de los niños, pero los padres se encargan de la encarnación de la escuela. ¿Y si me entienden en ese sentido? O sea, el alma de la escuela es precisamente la relación que se desarrolla entre los maestros y los padres. Y si entienden los padres esta función, entonces se puede crear un organismo trimembrado de cuerpo, alma y espíritu que funcione a la perfección. Y eso es lo que se busca en las escuelas Waldorf. No sé si alguien, Salvador, quiere comentar. Ya nada más para cerrar. Y bueno, nosotros en nuestro colegio, afortunadamente los papás son muy participativos y hay una voluntad muy grande justo de querer aprender y hacer cosas en conjunto. Yo tengo una duda respecto a esto este tema de por qué los niños no pueden generar juicios y, y la otra es, o sea, qué tanto, por ejemplo, o sea, todos tenemos desde que nacemos básicamente enfrentarnos y tenemos conflictos, ¿no? Los niños entre ellos mismos tienen muchos conflictos. Entonces, y mi pregunta sería, ¿cómo entonces ellos aprenden a resolver estos conflictos si no tienen un ejemplo para ver cómo resolver conflictos? Bueno, ahí brevemente nada más. Recuerden que el primer septenio es el septenio de la bondad. El mundo es bueno. Entonces ahí prácticamente el niño vive en un mundo bueno. Es el mundo de la voluntad, donde se desarrolla la voluntad. Luego el segundo septenio, que es en primaria, es donde se desarrollan los sentimientos y ahí se desarrolla la emotividad. Entonces no hay todavía capacidad del pensamiento que viene en el tercer septenio, el cual se requiere para formar juicios. O sea, en todo lo que es primaria, no hay juicio, sino que simplemente los niños aceptan lo que los adultos manifiestan bueno, lo aceptan porque no tienen capacidad de ni opinar ni de emitir juicios, ¿no? O sea, no están hechos. Sí. Pero ¿cuál sería ese fundamento? O sea, porque, o sea, yo sí conozco muchos niños que justamente viven enojados porque no son escuchados, porque no pueden emitir opiniones, porque hay una imposición un poco desde el adulto para hacer y conocer cosas. Muchas veces también los adultos nos equivocamos, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia, en virtud del amor, los padres hicieron cosas terribles con los hijos también, ¿no? Sí. Pues sí, a ver, Tania. Sí, es que mira, por ejemplo, una cosa que a mí me quedó muy claro fue cuando, por ejemplo, si estamos hablando de cuando nace un bebé, tiene la mollera abierta, ¿sí? O sea, el cráneo no se ha terminado de cerrar. Yo creo que ese es un ejemplo que nos puede servir a todos. Son como ejemplos muy prácticos, ¿no? O sea, cuando un bebé nace, tiene la mollera abierta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escucha, Salvador? Ah. Es que falló el sonido al principio, Tania. Ok, bueno, voy a tratar de que en este momento funcione. Dios, mándanos luz, por favor. Bueno, entonces cuando un niño chiquito nace con la mollera que se le tiene que cerrar. Es un proceso que tiene que llevarse a cabo. Para que los niños puedan llegar... ¿Qué comentar algo? Mande. Dime.
Margarita está pidiendo la palabra. Sí. ¿Me oyen? Sí. Muy bien. Tengo 2 nietos, primer año en Waldorf, y le pregunté al de 5, ¿cómo te va en tu escuela? Me dice, mira, Maggie, en mi escuela todo es Dios. ¿Cómo? Sí. Y luego tocan a Dios. Nada más quería decir eso. Es la experiencia. ¿Escucharon cómo el niño habló cantando? O sea, no hablan, cantan. Ese es el canto Y es... para él eso es todo Dios. Pues a lo mejor en la próxima sesión podemos profundizar un poquito más sobre esta cuestión del juicio, que sí es importante. ¿Se puedo Pero, decir algo un poquito? Perdón, Tomás. Sí. Mira, para Salvador, así como cortito. Y cuesta mucho mirar al niño a veces como un ser que está encarnando en este mundo, y nosotros tendemos a mirarlo mucho desde la mirada de adulto. ¿Cómo me sentiría yo como adulto si no me escucharan? ¿Cómo me sentiría yo como adulto si no puedo opinar? Necesitan como un envase con esos límites que otra persona de afuera tiene que saber, no lo puedes decidir tú en el fondo. Entonces, si empiezan a negociar el límite, o si empezamos a opinar respecto a qué es lo que puedo hacer y qué no, se siente totalmente inseguro, dentro, vacío, como llevar esa seguridad al pensar, digamos. Y el pensar todavía no despierta completamente hasta el tercer septenio, que nace el juicio, y ni siquiera nace el juicio completo, nace el primero, el juicio práctico, así como cosas prácticas, como tomar la micro, o tomar el bus, etcétera. Pero, como te digo, es como todo un proceso de cambio. A mí también me costó entenderlo, pero es como una forma de cambio de cómo uno ve al niño y a la niña. No es validarlo menos, ni mirarlo menos, sino que todavía él necesita y ella necesita en su alma sentir que hay un adulto, una persona que lo ama profundamente y que sabe aquello que necesita. Eso. Ok, bueno, o sea, pero yo justo no lo pienso como adulto, o sea, de hecho justo yo de niño hice una promesa a mí mismo de decir, yo no me quiero, nos miran como nos miran. Y yo precisamente una de las cuestiones que más, yo tengo huella de injusticia, justamente, ¿no? Entonces, y dentro de este mundo de la huella de la injusticia, pues yo no tenía voz, yo no tenía voto, yo tenía que obedecer, yo tenía que escuchar, ¿no? Y todo giraba en torno a lo mejor de un sistema supuestamente amoroso, pero yo me sentía agredido porque yo tenía necesidades, ¿no? De muchos tipos y no podía participar de mis necesidades, ¿no? Entonces, justo eso es lo que yo no termino de comprender. O sea, creo que un niño sí tiene ciertas necesidades, tiene la necesidad de encajar en el mundo, saber que es parte de algo, de un ser que puede también construir cosas desde que es muy pequeño, ¿no? Bueno, yo creo. A ver si funciona mi internet. No es una necesidad de encajar, es una necesidad de pertenencia, ¿sí? O sea, el niño tiene una necesidad de pertenencia y eso es parte de su sistema de supervivencia. Ahora, es súper importante que tengas claro que a lo mejor tu sentido de injusticia viene de que tal vez tú seas melancólico y entonces se te trató como si fueras una persona colérica y entonces hicieron un cortocircuito. Es tan importante conocer el temperamento del niño para poder así tratarlo en lo que él necesita. Todos los niños son diferentes. Aquí no hay un molde en donde todos tienen que traer la tarea de a como sea lugar, no. En Waldorf se educan
a los niños basados en sus necesidades específicas. Es una educación, llamémosla personalizada. Entonces, cuando a ti no se te escuchó y tú lo que sentías era que era tan importante que te escucharan, y entonces te quedó esa huella de injusticia, es porque a lo mejor no se trató el temperamento adecuadamente. Y ahora, te voy a decir una cosa. No se escucha, se corta. Oh, qué Pero lástima. es que no se escucha de nuevo, se cortó. Sí, Pero bueno. fíjate que esto de los temperamentos, yo tomé un curso con Mónica Audino, no sé si la conocen. Ella da un curso ¿cómo se llama? El de Special Dynamics, y ahí en ese curso da también lo de los temperamentos. Y en ese curso nos dijeron que es hasta el tercer septenio en donde ya se define el temperamento del niño, entonces que no podemos observarlos desde su temperamento en el primer y en el segundo septenio. Entonces Bueno, ya no entendí. no, lo que O pasa sea, es ya que no entiendo bien entonces cómo podemos aplicarlo. haz de cuenta que los niños, por naturaleza, el niño es sanguíneo. O sea, el niño tiene la sanguinidad así, pero tú lo puedes detectar. De hecho, uno de los libros que nosotros tenemos habla específicamente de cómo puedes detectar los temperamentos. De hecho, se llama Los 4 temperamentos. Pero yo he estado trayéndoles los libros para que vean todos los libros que sí tenemos, pero bueno, el de los 4 temperamentos está allá atrás. Pero realmente, o sea, estamos ahorita teniendo toda esta literatura que estamos creando es para que ustedes puedan tener acceso a estas respuestas que están buscando. Están en los libros no por hacerle publicidad a Editorial Juan Berlín, pero de verdad por hacerle honor a Steiner. O sea, Steiner nos enseñó exactamente qué necesita el niño en cada una de sus etapas. Y en el primer septenio, el niño no necesita que le des la responsabilidad de tomar decisiones. Las decisiones las tiene que tomar el adulto y el adulto es el único que las toma. Cuando el niño siente que el adulto tiene la fuerza para decir así es, y lo estoy haciendo porque es lo que tú necesitas, es para tu bien, así sea una mala decisión, triste el caso, pero cuando el niño siente que el adulto está sólido en su decisión, entonces el niño puede sentirse a salvo. Y lo que nosotros queremos es que el niño se sienta a salvo, sabiendo que lo que están haciendo sus padres y sus maestros es lo mejor para ellos. El adulto no debe dudar ante el niño de si, ay, que si él quiere opinar o no. Yo era negociadora, o sea, yo enseñé a mis hijos a negociar y cuando entré a Waldorf dije, no manches, o sea, la regué. Entonces les empecé a hacer alto a las negociaciones, pero era por mi ignorancia. Porque cuando empecé a entender el daño que se le hace a un niño al ponerle la responsabilidad de tomar decisiones, es un peso muy fuerte. Y ahorita digo, si todavía se escucha, porque bueno, el internet ahorita lo permite, te estaba haciendo el ejemplo de los niños con la mollera. No sé si ya se me frisearon todos, creo que yo ya fui la que me fricié, ¿no? ¿Me escuchan? Se perdió de nuevo. Sí, sí, me imaginé. Sin embargo, todos los días también el niño toma la decisión de hacer o no hacer una actividad, ¿no? O sea, ajá. Entonces, o sea, ¿dónde está el límite en donde el niño sí está tomando decisiones o decide a lo mejor, no puede decidir a lo mejor qué color utilizar, no sé, ¿no? Pero sí, o no puede decidir qué dibujar, a lo mejor puede decidir con qué colores dibujarlo, ¿no? Por No ejemplo. sé, o sea, pero al final hay una toma de decisiones y el enamoramiento del niño viene también a partir justo de qué es lo que a él le llama la atención hacer, ¿no? A lo mejor al niño le encanta el color rojo o el color azul y no le permiten usar el color rojo y el azul, entonces va a haber un rechazo del niño hacia la actividad, de las necesidades que tiene también el niño, ¿no? Sí, no. Por ejemplo, bueno, no sé si me escuchan porque están todos así como en pausa. ¿Me escuchan? Ahí, levanten la mano si sí me escuchan. ¿No? Ah, qué mal. No, ya no te perdimos. No, pues yo creo que más bien es la hora de hacer nuestra clase de euritmia, porque tal vez la semana que entra el internet no se ponga tan agresivo y hostil. Dios, qué lástima, caray. Hola, hola. Apagando el video hay mejor audio.
Sí, el Y tema cuando es... apagaste el video se escuchaba sin corte. Ok, a ver, hagamos el intento. Ok, entonces, una de las cosas más importantes que a mí me enseñaron en la educación Waldorf es que confíe en que el proceso que ellos ya conocen puede hacer una diferencia en el niño. Este proceso lo aprenden las maestras, lo vivencian cada día y se dan cuenta de qué necesita el niño. Entonces, los niños de los primeros años, si bien van a tomar decisiones hasta cierta medida, hay decisiones que requieren una responsabilidad del adulto para tomarla. Por ejemplo, va a haber una edad en donde los niños ya quieren decidir qué ponerse, ya quieren empezar a tomar decisiones, pero no necesariamente ellos van a tomar la decisión cada día, ¿sí? O sea, son pequeñas probaditas de lo que se puede llegar a hacer, pero no pueden bajo ninguna circunstancia ellos estar a cargo, porque entonces empiezan todos estos vicios en la personalidad del niño que no se perciben de entrada, pero que eventualmente van a ser algo que los va a marcar de por vida. Entonces es muy importante que siempre, siempre busquemos el desarrollo interior, que escuchemos a nuestra intuición y que sobre todo que nos eduquemos para que pueda llegar a ser esto un camino mucho más fácil para aquellos a los que estamos acompañando. No sé si tú eres papá o maestro, Salvador. Soy maestro y, Perfecto. yo me autodenomino niñólogo. Bueno, mira, niño, te tengo aquí bueno, no tanto como comercial, pero les quiero contar que Editorial Juan Merlín, en México, el 15 de mayo es el Día del Maestro. Entonces, en Editorial Juan Merlín tenemos un paquete súper especial para maestros y que incluye estos 3 libros y paidología, los 3 libros y paidología por un precio especial que es solo para maestros en las escuelas. Entonces, por favor, acérquense a la escuela y díganles que se acerquen a Editorial Juan Merlín porque tenemos una promoción para todos los maestros para que tengan todos sus materiales. Si hay algo que nos interesa es que todos los maestros, tanto de México como de Latinoamérica, España y todos los países hispanoparlantes, puedan tener acceso a materiales que realmente les hagan una diferencia. Y no es lo mismo que tengan un PDF de un libro que alguien se pirateó, a que tengan el libro en donde ustedes pueden hacer sus notas y meterle los post-its y decir, mira, justo aquí habla de esto y aquí habla de esto otro y aquí habla de esto otro. Y así yo tengo mis materiales como una herramienta de apoyo que me va a ayudar a crear algo poderoso para mi vida y para la vida de los niños que estoy acompañando. Entonces, ya verán cuál es nuestra promoción maravillosa del Día del Maestro. Se las damos con muchísimo amor. Realmente este no es un negocio, es un voluntariado de gente que tiene muy clara la intención de hacer llegar la pedagogía Waldorf a la mayor cantidad de personas en el mundo con la mejor calidad y al mejor precio, al más accesible. Entonces, sigamos este debate la próxima semana y ahora los voy a invitar a que cerremos con nuestra maestra Paola Cohen y pues ya. Muchísimas gracias. Y decía Carolina Muñoz, en esta pedagogía buscamos mirar aquello que despierta en el alma de cada niño o cada niña. Y eso es lo que hace la pedagogía Waldorf. Aprendemos desde el corazón, aprendemos desde lo más profundo de las necesidades. Tuve un problema técnico. Pero ya estás de regreso, justo para la clase de euritmia. Pido una disculpa, tuve un problema, pero ya estoy aquí de regreso para si hay algún comentario todavía o una pregunta. Ven, Ileana tiene una pregunta supongo que de una pequeña pregunta. Bueno, entonces, ¿les parece bien si nos vamos a nuestra clase de euritmia, a nuestro cierre de euritmia y la próxima semana no se les olvide, pónganlo en su agenda y aquí nos vemos para nuestra 4ª sesión de la tertulia antroposófica, ¿vale? Sí, muchas gracias. Yo les quiero pedir, por favor, que hagamos este poema, lo acabo de rescatar de mis
todos mis apuntes, que creo que tiene mucho que ver con todo lo que se está hablando, y que saquemos estos cuestionamientos de la parte intelectual y los llevemos a nuestro movimiento. Muchas veces, un poco lo que les decía, sino de otras capacidades que ahí están en nosotros. Entonces, si nos podemos poner de pie y decir, fue escrito por Rudolf Steiner en 1919, en una Navidad, y es muy, muy bello. Y cuando querramos llegar como a algún entendimiento, sí les sugiero que además de estar en nuestro pensamiento, podamos incluir todo lo demás, que es nuestro pensar y la voluntad. Las tres nos pueden ayudar. Vale. Perdón, cambié de espacio, espero que se vea lo suficiente. En el corazón se teje el sentir. En la cabeza reluce el pensar. En los miembros se fortifica la voluntad. Tejiente, relucir. Fortificante, tejer. Brillante, fortificar. Ese es el ser humano. Una vez más. En el corazón se teje el sentir. En la cabeza reluce el pensar. En los miembros se fortifica la voluntad. Y ahora vamos a tejer estas tres al mismo tiempo. Todo está entrelazado. Tejiente en el corazón. Relucir en el pensar. Fortificante, vamos a la voluntad. Tejer, corazón, brillante, cabeza, pensar. Fortificar, voluntad. Última vez. Y después en silencio. En el corazón se teje el sentir. En la cabeza reluce el pensar. En los miembros se fortifica la voluntad. Tejiente, relucir. Fortificante, tejer. Brillante, fortificar. Ese es el ser humano. En silencio. Muchas gracias. Y para mí es muy, muy, muy importante que todas las voces se escuchen y que sí se me hace muy, muy interesante y muy propicio que se alcen las voces y que en nuestra experiencia como maestros también sirva, ¿no? Sirva la experiencia que vamos teniendo y las observaciones que nosotros vemos en nuestros niños, sí llevarlos a nuestra imaginación, ¿no? ¿Qué está pasando con estas imágenes que los niños me proyectan a mí? Creo que es súper importante. Gracias. Gracias.
Gracias, maestra Paola. Gracias a todos los que están aquí. Contestando nada más a Anita Vázquez. No sé si te refieres a el libro de poesías que utiliza la maestra Paola. Es el Calendario del Alma, que es una serie de meditaciones que usamos cada semana y está aquí disponible para todos ustedes. Es una versión escritorio que la pueden ir pasando así, ¿vale? Bueno, ese es nuestro Calendario del Alma. De ahí vienen los poemas de la maestra Paola, bueno, casi todo. Bueno, entonces... Yo también les agradezco su presencia y nuevamente felicidades a las mamás. Que tengan un buen día, déjense festejar y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.